Ok, sí, estamos listos. Entonces, bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí. Estamos continuando con nuestro estudio de este curso, La Iglesia Cristiana, y hoy estudiaremos Hechos 15, la historia del Concilio de Jerusalén, donde Pablo y Bernabé, Pedro y Jacobo, recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso a los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo y por lo tanto no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Y sí, muy bien. Entonces, con esto empezamos con una oración. Oremos. Amado Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pidió que me perdones cuando me falta el valor ah, para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor por los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Ok, bien, entonces los objetivos de hoy, vamos a usar el método de las 4C, leyendo esta historia de Hechos 15. Y también identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias que podemos usar nosotros para compartir la palabra. Entonces, estos son los objetivos. Solo hay dos hoy. Vamos a empezar con este estudio usando las 4C, empezando con un captar. En la historia de hoy tenemos un desacuerdo entre cristianos y por eso tengo la pregunta aquí en la pantalla. ¿Qué tipo de cosas ha escuchado que los cristianos no están de acuerdo? No vamos a solucionar algún desacuerdo hoy, solo para introducir la historia de hoy. ¿Qué tipo de cosas ha escuchado que los cristianos no están de acuerdo en nuestras vidas? ¿Qué piensan ustedes? Luis. Bueno, como dijo usted, hay diferentes temas que no sé cómo se diría, los concilios o denominaciones no están de acuerdo, como ser unos en el bautismo y así en la Santa Cena. O sea, es diferentes, diferentes Sí, cosas que a la iglesia no, o sea, que las denominaciones no están de acuerdo. sí, excelente, Luis. Sí, sí. Algunas cosas, algunas enseñanzas de la Biblia, algunos sacramentos, bautismo, Santa Cena, sí. Ujú. ¿Otros comentarios? ¿Tú, Bernie? Sí, pastor, en muchas iglesias a veces no se está de acuerdo también, digamos, con la forma de vestir, otros con la forma de orar, otros con el día de reposo. Y entonces eh, hay en partes en unas iglesias que, bueno, el diezmo, que el ayuno. Entonces hay muchos cristianos que no están de acuerdo con esas cosas, Ujú. muchas personas que no comparten. Sí. Esa es mi Ujú. sí, Sí, pastor. excelente, gracias. Bien, muy bien, sí. Entonces, la idea de esta pregunta no es de que vamos a solucionar nada o algo en este estudio, es solo que
una introducción a la historia de hoy, porque en esta historia, en Hechos 15, hay un desacuerdo entre los cristianos y tienen que solucionarlo. Y vamos a ver cómo van a solucionar este desacuerdo y um, la solución que tenemos en Hechos 15. Y, um, y sí, entonces vamos a hablar más de esto en, en esta parte de las Escrituras, Hechos 15 1 a 34. Entonces, leemos esta parte de la Biblia, Hechos 15. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión entre ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraron mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y ahí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban ahí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circundarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio, para que crean. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos.
A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito, los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, no han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. El Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que sea sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraterno, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz, para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse allí. Así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Entonces, esto es lo que tenemos de la historia de hoy, hablando de este desacuerdo entre los cristianos, el concilio en Jerusalén y todo. Entonces, ahora vamos a continuar con las preguntas de considerar, pensando más en la historia, los detalles de la historia, para entenderlo aún mejor antes de hablar de las preguntas de consolidar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Duverne. Sí, pastor, dice que primeramente Dios, el Espíritu Santo, Moisés, Pablo, habla de Bernabé, de los apóstoles, de los gentiles, ancianos, de Moisés, de Jacob, Simón, Judas y Barsabás. Ah, de Silas también habla, de Silas, Ujú. los que puede encontrar ahí en el pasaje, pastor. Excelente, sí, una buena lista de personajes en esta historia. Bien. ¿Y cuáles son los objetos que tenemos en la historia? Luis. Bueno, yo no pude encontrar muchos, pero hay más o menos es el corazones que se menciona ahí, el yugo, tabernáculo, las ruinas, ídolos, sangre, la sinagoga y cosas. No sé si estoy en lo correcto. No, bien, sí. Pues, y algo importante, la carta que enviaron a los creyentes. Am, pero sí, carne de animales, sangre, comida, sacrificado a los ídolos. Am,
Sí, algunos. Tal vez lo más importante es la carta que enviaron a los creyentes. Bien. ¿Dónde ocurrió la historia? Buenos días. José, adelante. Sí, profesor. Hay varios lugares mencionados en la historia, que está Jerusalén, Finicia, Samaria, Antioquía, Siria, Cilicia, Ujú. los que pude captar ahí en la historia. Sí, muy bien. Sí, menciona algunos lugares, excelente, algunas ciudades. Principalmente tenemos el concilio en Jerusalén, están en Jerusalén, y también Antioquía de Siria. Es un Antioquía diferente de Antioquía cerca de Pisidia. Entonces, Antioquía de Siria y Jerusalén principalmente, y también menciona otros lugares cuando estaban viajando. ¿Ok? ¿Cuándo ocurrió la historia? Sí, profesor, yo considero que esa historia está, digamos, marcada, digamos, siempre a inicio del del siglo primero, siglo uno, Ujú. a unos años aproximadamente. Yo puedo considerar ahí unos 4 o 5 años del siglo. Ok, gracias, José. Sí, entonces estamos en este primer siglo después del nacimiento de Jesús, dentro de estos primeros 100 años. Am, sí, y si estamos comparando esta historia con las historias anteriores, estamos después del primer viaje misionero de Pablo. Entonces Pablo ya hizo su primer viaje misionero y ahora sí tenemos la historia de hoy, este concilio en Jerusalén y el desacuerdo entre los cristianos. Ok, y el problema que tenemos. Sí, el problema que yo encontré es el desacuerdo que hay entre los judíos y los gentiles. Ujú. Sí, hay esta tensión entre ellos en Antioquía de Siria, porque algunos están predicando falsa doctrina, que los gentiles tienen que ser circuncidados. Amén. Ujú. Bien, entonces básicamente sí, esto es el problema que tenemos en la historia, el problema principal que tenemos. Entonces, ¿se resuelve el problema y cómo? Luis. Mi respuesta sería que sí se resuelve el problema porque dice que hay ejemplo, como que había dos grupos, que el uno estaba, ejemplo, los fariseos que dominaban ahí, que estaban mandando en las iglesias, porque más o menos la historia es porque las iglesias fueron creciendo mucho. Ujú, Entonces los fariseos convertidos manejaban a estas iglesias y ellos decían que los gentiles debían circuncidarse y aceptar la ley de Moisés. Entonces, por eso había esa división, esa discusión. Entonces, por eso que ellos se reúnen para debatir. ujú, Entonces, o sea, más o menos yo tengo un poco, la historia es que ejemplo, si ganaba la petición de los fariseos que los gentiles tenían que circuncidarse y aceptar la ley de Moisés para ser salvos,
Entonces, todos los gentiles que se iban agregando a la iglesia ese tiempo tenían que circuncidarse por ley y aceptar la ley de Moisés. Entonces, con esa carta, entonces, viendo que se reúnen, entonces, con esa carta aprueban ejemplo, los gentiles, los nuevos creyentes, no, o sea, no es necesario que acepten la circuncisión ni la ley de Moisés, sino que la única que salva es la fe. Ujú. Entonces, no sé si me comprenda, pero lo que le estoy diciendo, pero entonces por eso que firman esa carta y llegan a ese acuerdo que no es necesario que los nuevos creyentes se circunciden ni acepten la ley de Moisés. Entonces ahí se resolvió el problema. Sí, No perfecto, sé si me Luis. comprendió. Sí, una buena explicación. Am, sí, perfecto. Ah, la solución es um, concilio en Jerusalén. Están hablando de este tema, y como usted dijo, Pedro predica la salvación para todos por la fe. Está confirmando esto. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino por la fe, purificó sus corazones. Entonces, sí, tenemos esta conversación entre los cristianos en Jerusalén. Tenemos la carta enviada a los creyentes en Antioquía y ellos están felices con esta carta, a la solución. Que los creyentes en Jerusalén han hablado de esto y ahora pueden continuar. Sí, predicando en Antioquía, pasando sobre este asunto, este desacuerdo que tenían algunos en la iglesia ya. Y profe, entonces esto nos da también una idea o algo que nosotros cuando, ejemplo, en las iglesias, lo que sea, hay alguna discusión, se debe hacer lo mismo y no dividir a la iglesia. Ujú, Ajá, ujú. ese sería. Sí, bueno, sí. Y regresar a lo que dice la Biblia, a lo que dice Dios, y enfocarnos ahí en vez de tradiciones o, sí, otras cosas. Muy bien. Ok, entonces, a las preguntas de consolidar, a estas cuatro preguntas, con estas preguntas aplicamos la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el punto principal? Am, yo tengo la respuesta aquí cuando personas no judías, llamados gentiles, llegaban a ser cristianos. Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Adelante, Luis. Yo vería que en ese tiempo también se trataba de dividir, o no sé si estoy equivocado, o sea, según la historia se ve, pues en los grupos están divididos, unos Ujú. piensan uno y otros piensan otro, entonces lo mismo que a veces hoy Ujú. pasa, Sí, y tal ese vez sería mejor. algunos son confundidos pero otros sí están enseñando falsa doctrina. Yo veo, profesor, ahí de parte de los judíos el racismo. Ok, tal vez sí. Ujú.
Sí, pensando en las diferencias entre grupos de personas en vez de um, que somos iguales en Cristo. Sí, Gracias, José. Sí, otros comentarios. Algo que puedo compartir es, um, sí estoy pensando en mi vida y podemos pensar igual. Con mis palabras y mis acciones, ¿estoy predicando salvación por fe o por obras o por la ley? Am, entonces, sí, podemos examinarnos para averiguar que lo que estamos compartiendo con otras personas en nuestras vidas, acciones y palabras es am, lo que dice Dios en la Biblia y no estamos confundiendo a otros. Ok, al amor de Dios entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? yo puedo determinar, profesor, en el Sí. verso 8, en el 8. verso 8, y, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahí puedo determinar que el amor de Dios para todos, para nosotros. Y esta confirmación que sí, el amor es para todos, el amor de Dios es para todos. Sí. Luis. Ah, no, yo tengo el mismo versículo, el 8, y tal vez, y hay un texto bíblico que se relaciona con eso en Hechos 1:24, que dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muéstranos cuál de estos escogió. Eso es cuando le estaban yendo a escoger a reemplazar a Judas. Entonces, esto concuerda con que el hermano me dijo, o sea, yo tenía algo preparado, eso que era el 8. Ujú. Bien, ok. Sí, confirmando esto del versículo 8. ¿Qué más? ¿Tú, Bernie? Sí, pastor, en el 16, cuando hablaron los profetas, Dios por medio de los profetas, que decía, después de esto volveré, en el versículo 16 dice, después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volvería a levantar. Cuando Dios les daba como esa, ¿cómo se dice? Como esa promesa a, a, a los hijos de Dios. Ujú. Ok, bien. Ahí también. Excelente. Estaba pensando también en versículos 10 y 11, donde dice, entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Um, sí, el Evangelio, lo que hizo Jesús es para nosotros.
Por la bondad del Señor Amén. Jesús seremos salvos. Ok, a la última pregunta entonces del estudio de las 4C. ¿Qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué piensan ustedes? Luis, veo el micrófono abierto. También eso mismo, porque eso es lo que yo le dije de la división, porque el debate de eso, de la circuncisión que tenían en esa época, podía dividir a la iglesia. Entonces, como le dije, ahora también por muchas cosas de doctrinas y todo eso hay mucha división. Entonces, yo Ujú, pediría en especial que en vez de sembrar división, que Dios dé una sabiduría para que podamos llegar a un acuerdo y ujú. no nos peleemos como iglesia, ¿no? Sí. Entonces, eso sería mi aporte, así como hicieron en ese tiempo. Ujú. Sí, buen aporte. Gracias, Luis. Y que resolvamos conflictos en amor y usando la palabra de Dios. Ujú. Bien. Otras ideas, comentarios, peticiones que pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra. Tal vez hablando de este mensaje de pura gracia, Dios quiere que proclamemos el mensaje de pura gracia y que hagamos esto en nuestras vidas, que estamos compartiendo las verdades de la Biblia, la gracia que tenemos en Cristo, la salvación cumplida um, por Jesús para nosotros. Sí, O sea, profe, también diríamos que cuando haya algún conflicto, nosotros debemos pedir la dirección del Espíritu Santo para poder resolver, así como se bien, menciona aquí en la historia. también. Gracias, Luis. Excelente. Gracias por los comentarios. Gracias por este estudio de hoy de Hechos 15. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Tenemos los objetivos de la lección. Vamos a identificar la estrategia de Pablo. Primero iba a comentar solo un poco sobre este concilio en Jerusalén. Porque una pregunta que tenía cuando estaba estudiando fue la segunda parte de la carta hablando de la comida sacrificada a ídolos, no comer carne con sangre. Fue interesante porque también fueron leyes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué están diciendo que deben evitar estas cosas? Um, y entonces tengo algunos comentarios que he escrito en las notas aquí. Um, Primero, comiendo comida sacrificada a ídolos. Comiendo esta comida no era un pecado. Comida es comida, no más. Un ídolo ni siquiera existe. Sin embargo, era un problema para muchos cristianos judíos y quizás para nuevos conversos gentiles también. Y algunos cristianos débiles se perturbaron por la manera en que
había sido utilizada antes de ser comida. O sea, hay que tomar en cuenta el contexto de la situación y la percepción ahí. Entonces, um, y es igual con carne, con sangre. Entonces, podríamos decir que no es pecado, pero tal vez estas sugerencias ahí um, para ayudar a los judíos, a las personas que todavía es un poco difícil para ellos ver esto, algo así. Podríamos pensar en lo mismo con eh, alcohol o algo así. Cuando una persona tiene problemas con esto, tal vez es mejor evitar esto alrededor de esta persona para no caer en tentación esta persona o algo así. Entonces, es una sugerencia, es algo que ellos pueden evitar para mostrar amor a sus hermanos ahí en Antioquía, pero al mismo, al mismo tiempo no es pecado. En- entonces, tal vez un poco más contexto de esta carta, el concilio de Jerusalén. ¿Comentarios sobre esto antes de ir a la segunda parte de la lección? ¿Ok? Luis, sí, adelante. Yo tengo, o sea, yo tengo una duda que creo que tocamos esto en el otro tema cuando Pablo tuvo esa visión de que bajó del cielo así esa, toda clase de animales y Dios le dijo que coma, pero y él dijo que cómo iba a comer algo que era inmundo, pero que Dios le dijo que no le llame inmundo porque él había limpiado. Pero Sí. eso específicamente porque yo estaba estudiando sobre eso y me encontré en algún comentario que se refería, o sea, no a a la comida, sino que a los gentiles, así que Dios, o sea, para Dios todo era ¿cómo le podría decir? No tengo ahorita exactamente lo que estaba leyendo, o sea, que se trataba sobre todo la gente que no era creyente, que Él vino por toda esa gente. Entonces, que muchos a veces dicen que ellos no pueden aceptar a Cristo, o sea, exclusivamente hablando de los judíos, hasta ahora son racistas. Entonces ellos hasta ahora en este tiempo son racistas. Entonces eso es lo que no me queda claro. Si se refería exactamente a la comida o era otra cosa esa visión que vio. Ujú. Sí, Entonces, no he estudiado profundamente, pero en mi mente sí es hablando específicamente sobre la comida, que pues también tenemos esta conexión con los gentiles porque en Jesús cumplió la ley para todos. Entonces, Jesús en esta visión está diciendo que toda la comida am, ahora es am, saludable, puede comer cualquier comida, am, pero también esta tiene la conexión porque sí, Jesús es para todos, pero sí está hablando directamente de la comida. De mi punto de vista, am, sin estudiar profundamente esta parte, tengo algo de esto también en mis notas, hablando de esta parte, que ahora sí, la comida es, am, pueden comer cualquier comida. Esto es, todas las comidas son limpias y permitidas. Esto es lo que Jesús estaba diciendo y las leyes en el Antiguo Testamento, no eran necesarios. ya, ok, gracias, profe. Am, no tenía tiempo para ver el comentario de la Biblia popular, pero tal vez podría compartir
esta parte de esta visión y también de esta parte de este concilio con ustedes. Porque me gustan estos comentarios hablando de las partes de las escrituras. Ok, con todo yo voy a seguirle dando un vistazo. Sí tenía anotado la que le iba a preguntar, pero no sé Ujú, dónde está, con el apuro que llegué. ujú. Ya, gracias de todas maneras. Gracias, Luis. Gracias por el comentario, la duda. Am, y sí, podemos seguir hablando de esto. Voy a ver en la Biblia popular también. Ok, la última parte entonces. La pregunta que tenemos del proyecto final es, ¿cuál era la estrategia misionero de Pablo al llegar a una ciudad? Entonces empezamos con esta pregunta, una pregunta del proyecto final, pregunta 6. Entonces, ¿cuál era esta estrategia? Hemos visto en algunas partes lo que Pablo hizo cuando entró una iglesia. La estrategia de Pablo iría a las ciudades centrales como Antioquía de cerca de Pisidia. Vamos a ver en otras partes las ciudades principales. Entonces iría a ciudades centrales, principales, y iría a la sinagoga de la ciudad. Y usualmente sería expulsada y después iría a la población de los gentiles de la ciudad. Entonces, típicamente esto fue su estrategia. Y entonces podríamos decir por qué o podríamos explicar un poco más de estas cosas. Ciudades centrales, obviamente hay mucha gente, hay oportunidad de difundir la palabra de Dios. Y en las sinagogas las personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Y con esta base, Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras. Entonces, por eso empezó ahí en las sinagogas. También Pablo era fariseo, conoce bien a las sinagogas. Am, entonces, tal vez es cómodo ahí compartiendo la palabra. Conoce bien las sinagogas. Y también Pablo confió en el poder del evangelio y en el crecimiento de las iglesias. No pensaba que tuviera que estar en control absoluto él. Compartió la palabra y animó el crecimiento de congregaciones y líderes. Um, Y entonces, sí, podemos ver esto en sus viajes misioneros. Quiere compartir la palabra con muchos y por eso estaba viajando a otras ciudades. Y, um, y sí, también, mientras deseamos compartir la palabra de Dios con todo el mundo, las historias de los viajes de Pablo nos muestran que también sirve pensar en una estrategia prudente para llegar a los demás, los más posibles con el Evangelio, tomando en cuenta el tiempo, los recursos, las oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces, básicamente esto fue la estrategia de Pablo. Ahora vamos a hablar lo que podemos hacer, pero primero una pregunta, algo de esta estrategia de Pablo, un comentario sobre esto. ¿Tú, Bernie? Sí, pastor, yo quería pues argumentar algo del apóstol Pablo.
Pues una de las mejores estrategias de Pablo era pues el conocimiento. Antes de ser apóstol, pues era fariseo, ya conocía muchas ciudades, entonces tenía tanto el conocimiento de las ciudades, el conocimiento de la gente, dónde se reunían, cómo, dónde había más gente, en dónde se podía predicar la palabra de Dios, dónde estaban los gentiles. Entonces tenía mucho conocimiento. Y también tenía el conocimiento de Dios, que es el más importante, donde Dios lo llevaba para predicar. Ujú. Ese es mi argumento. Gracias, gracias, Dubén. Gracias, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué piensan ustedes de la siguiente pregunta? ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted y en las comunidades alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? También es una pregunta del proyecto final, entonces cada persona va a tener su respuesta ah, a esta pregunta, pero podemos compartir un poco ahora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estrategia, qué ideas tiene para compartir la palabra con otros en su comunidad? Luis. Ese mismo ejemplo para todo, tendríamos que buscar la dirección del Espíritu, ¿no? Porque a veces el Espíritu Santo para ver, o sea, conociendo el área que nosotros estamos, cuál estrategia más sería la mejor para que nosotros pudiéramos aplicar en nuestro barrio, en nuestra comunidad, o sea, dependiendo, o sea, Mm, por decir, a mí me gusta evangelizar, o sea, a mí me gusta dar tratados y después hablar la palabra, pero sería ejemplo, por decir, nosotros hacemos un día de evangelizar así dando tratados y otro día llevamos la palabra. Entonces, así sería de ver cuál es como la necesidad de de la comunidad también ujú, y pedir al Espíritu Santo que nos dé cuál es la mejor forma para evangelizar ahí en ese sector. ujú. Sí, recordamos siempre el poder de oración cuando estamos pensando en esto también. Ujú. Por supuesto. Comentarios sobre estrategias. Porque, profe Luke, no sé si o sea, uso esa estrategia también de llevar siempre mi Biblia en mi mano, o sea, donde quiera que yo me voy, a Mm, veces también lo llevo en la Biblia en la mano y gracias a Dios a veces han pedido oración, o sea, porque ven la que le llevo la palabra, entonces ujú. bien sería como una estrategia que yo la uso casi siempre. Sí. Incluso cuando yo estaba en Estados Unidos, mire, yo siempre, como no escondo la Biblia, yo lo puse en el tablero de mi carro, la Biblia. Y un Ujú, día estaba ya atrasado al culto y me iba así, pero rapidísimo, yo no veía a qué velocidad iba. Y cuando veo que un patrullero se me paró atrás y veo la flecha de velocidad, está wow. Entonces yo me paré y todo, entonces para cortar la historia, llegó el policía, ya sabe usted que los papeles y todo, entonces me estaba yendo a quitar el carro y cuando ve la Biblia ahí me pregunta, me dice, ¿y tú a dónde vas? Me dice. Yo le digo, lo que pasa es que me estoy yendo a mi iglesia y estaba un poco tarde. Entonces el policía me dice, ok, ok, me pregunta el nombre de la iglesia, dónde iba. Entonces me dice, ok, ok, le dice, te voy a dejar ir. Y mire lo que es la bondad del Señor. El policía, que yo iba rápido y el policía iba atrás de mí, o sea, para que no me ujú, molestaran. Y cuando ya entré al parqueo de la iglesia, el policía se fue. ujú. Entonces, también, entonces de ahí yo siempre uso mi Biblia en mi mano, así, para que la gente vea mismo. Yo no Sí. sé si sería
en una forma de estrategia también que nosotros debemos hacer, porque exclusivamente aquí en Latinoamérica, pues muchos a veces esconden la Biblia o lo sacan solo cuando están en la iglesia. Entonces es una forma también de evangelizar a la gente. Ujú. Ese sería mi aporte. No, excelente, Luis. Y sí, es un buen recordatorio para usted también, recordar que sí, estoy afuera, estoy con personas y tengo mi Biblia. Obviamente soy cristiano y puedo compartir cosas con otras personas sobre la Biblia, pero también, como usted dijo, es un señal a los demás también, que esta persona tiene su Biblia, tal vez puede contestar alguna pregunta mía o algo así. Ujú. Bueno, gracias, Luis. Duverne. Sí, pastor, yo quería pues, también argumentar estrategias hay muchas, ya las hay muchas, muchas, muchas estrategias que podemos usar y pues principalmente yo creo que en los parques, haciendo reuniones con la iglesia, en sitios donde haya pues uno encuentra aglomeración de gente, como en los campos, así donde se reúne la gente, los parques los fines de semana, haciendo amigos y compartiendo también es bueno, por las redes también es una buena estrategia, los grupos, inclusive acá con los hermanos en el grupo de participación hay muchos hermanos que comparten la palabra y es una buena estrategia para predicar la palabra de Dios. Ujú. Entonces hay muchas, muchas estrategias que vemos y las podemos usar. Gracias, Duverne. Excelente. Sí, muy bien. Y sí, en Academia Cristo usamos obviamente Zoom, WhatsApp, estamos en todas partes porque podemos usar las tecnologías que tenemos para compartir la palabra. En, en RHD, el discípulo hace discípulos, el último curso de discipulado, el proyecto final es compartir la palabra con otros y um, la manera en este caso es, no va a funcionar para todos, pero es crear una lista de invitados, invitarles a un estudio. Tal vez es familiares o amigos y el estudio es los cuatro conceptos, compartiendo de una lección de fe, una lección de gracia, pecado y obras. Entonces, am, tal vez sí, es muy específico, es con compañeros, personas que ya conocen, y solo es por 4 veces o 2 veces, 2 lecciones cada vez, y tal vez quieran aprender más después, no sabemos. Pero sí, es un ejemplo también reunir en una casa para estudiar la Biblia, invitando a conocidos. Bien. Ok, hay muchas estrategias. Ustedes pueden pensar más. Es una pregunta en el proyecto final. Entonces, estas son las dos preguntas. ¿Cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Y qué estrategia funcionaría donde vive usted? ¿Dónde, dónde están la gente? ¿Dónde puede compartir la palabra? En casa, con conocidos, hay un lugar específico. Am, pero sí, pueden pensar en esto para el proyecto final. Ok, para la próxima clase, entonces el lunes, vamos a tener la próxima lección. Ver el video de la lección 7, leer Hechos 16, 11 a 40 en sus Biblias y ojear Hechos desde 17 a 22. Pueden ver, darles un vistazo a estos capítulos. Si tienen tiempo, durante estos días pueden leer todos los capítulos que están ahí, 17 a 20, pero sí, hasta 22.
pero el enfoque de la próxima lección es 16, 11 a 40. Entonces terminamos con la bendición esta mañana. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Buenos días, profesor. Amén, pastor. Igualmente, Dios le bendiga. Bendición. Le bendiga a todos. Gracias. Gracias por la participación esta mañana. Que todos tengan un buen día. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Igualmente.